Muy buenas noches, querida familia en la fe. Una vez más, con un corazón lleno de gozo y de alegría por esta gran oportunidad que nos regala el Señor de poder entrar a sus hogares a través de este medio y que la palabra de Dios inunde todos nuestros corazones. Sabemos que cada día que Dios nos regala es un día especial, porque tú y yo debemos saber quiénes somos para Dios y quién es Dios para nosotros. Que somos su especial tesoro, que somos sus escogidos y sus apartados. Independiente de o a pesar de, Dios te escogió a ti y Dios me escogió a mí. Dios nos escogió a cada uno de nosotros a sabienda de cuál iba a ser el trasegar de nuestra vida en este mundo, sobre esta tierra. Dios sabía, porque Dios conoce aún tus debilidades, y a pesar de nuestras debilidades, dice el Señor en su palabra, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y Dios sabía que aun a pesar de que tu espíritu esté dispuesto y la carne sea débil, Dios te escogió a ti y Dios me escogió a mí. Hoy quiero hablar de esas personas que el Señor escogió y que de una u otra forma, a pesar de que fue Él quien les escogió, Él no se equivocó. El Señor nunca se equivocó, nunca se va a equivocar, porque Dios todo lo que hizo, lo hizo perfecto. Dice la Biblia en el libro del Génesis que vio Dios lo que había hecho y era bueno y bueno en gran manera. Y Dios le hizo a usted, me hizo a mí, nos hizo a su imagen conforme a la semejanza de Dios. Varón y hembra nos creó. Y desde ahí empezó el Señor a llamarnos porque éramos sus apartados, sus escogidos. Y de igual forma Dios hoy le está llamando a usted. ¿Cuánto tiempo o cuántos años de vida cristiana tiene usted? Dios en su llamado que le hizo a usted, se lo hizo el día que usted recibió a Cristo. Pero usted, a pesar de que ese día que usted recibió a Cristo, fue escogido desde antes de la creación. Eso dice la Biblia en el libro del Génesis, que usted y yo fuimos escogidos antes de la creación. Antes de que Dios formase el mundo, ya tú y yo estábamos en el corazón de Dios. Y así, hoy Dios nos está llamando a todos y cada uno de nosotros. Quiero que miremos a uno de los primeros llamados. Y dice la Biblia, en el libro de Jonás, que Dios escogió a Jonás, aun sabiendo que Jonás iba a huir de donde el Señor lo había llamado. Dios llamó a Jonás, y Dios sabía que Jonás iba a huir a otro lado, a otro lugar donde el Señor lo había llamado a él. Pero ¿será que Dios se equivocó? ¿Será que Dios se dejó llenar de... ¿No conocía bien a Jonás? Sí lo conocía. Dios sí conocía a Jonás y lo escogió porque le tenía una misión específica a Jonás. Entonces, ¿qué pasa con Jonás? ¿Qué pasó con el señor Jonás? Dios lo llamó aún a pesar de que Jonás iba a salir huyendo. Iba a huir de la presencia del Señor. Miremos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Jonás. En el Antiguo Testamento, miremos algo especial que tiene la Biblia aquí para cada uno de nosotros. La Biblia en el libro de Jonás, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice la Biblia así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios sabía que Jonás iba a huir de la presencia del Señor. A todos. Dios te conoce a ti, me conoce a mí. Dios nos conoce a cada uno de nosotros.
Muchas veces cometemos la osadía de hablar diciendo que yo conozco a mi esposo, yo conozco a mi esposa, yo conozco a mi papá, yo conozco a mi mamá, conozco a mis hijos como la palma de mi mano. Y nadie conoce a nadie. El que sí nos conoce bien es Dios. Dios sí sabe hoy lo que tú vas a hacer mañana. Tú no sabes qué va a ser de ti o para ti el día de mañana. Ninguno de nosotros sabemos qué va a ser de nosotros mañana. Hoy acuéstate tranquilo y no sabes si te vas a levantar, o quizás sí, o quizás no. Pero el único que sabe de tu vida, qué va a ser de ti, es el Señor. Por eso el Señor hoy te está llamando. El Señor hoy te está apartando. El Señor eligió a David. Cuando era un niño lo eligió. Y aún eligió a David sabiendo que David iba a cometer adulterios. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, miremos lo que dice la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, para que veas todo lo que hizo el Señor por llamar y tener a David. Dios llamó a David aún sabiendo todo lo que David iba a hacer, lo que iba a cometer, los errores que iba a cometer. Por eso es que el Señor dice que a David le fue hallado un corazón conforme al corazón de Dios. Dios lo que sí sabía era que a través de David iba a hacer muchas cosas buenas y muchas cosas hermosas. Dice la palabra de Dios así en 2 de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Todo eso lo sabía el Señor. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos ve a nosotros, que Dios no nos escudriña a nosotros, y Dios sí conoce todos los rincones del corazón de cada uno de nosotros, porque Él nos hizo a nosotros. ¿Qué hacía David? Él se creía solo, se sentía solo, experimentó que de pronto estaba solo y mandó a la gente a la guerra, pero paseándose en el terrado de su casa vio una señora que se bañaba en el patio de su casa. Dios sabía que todo eso lo iba a hacer David. Por eso Dios escogió a David. Mas sin embargo, David fue un hombre que le sirvió mucho al Señor. Lo tercero, el Señor escogió a Pedro, aun sabiendo que Pedro lo iba a negar. Miren lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21. San Juan 21, dice la palabra de Dios así. Versículos del 15 al 17. Cuando hubieron comido, óigase bien, miren lo que dice la palabra del Señor. El Señor escogió a Pedro aun sabiendo que Pedro lo negaría. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntó a Pedro que si lo amaba.
Pedro las 3 veces le confirmó que sí lo amaba. Pero, más sin embargo, la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, mire lo que dice la palabra del Señor. San Mateo, el capítulo 26, versículos del 34 al 35, dice la Biblia así. Jesús le dijo, después que le había preguntado 3 veces, Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Humanamente, cuando tú y yo conocemos una persona, que sabemos por referencia quién es, qué hace, a qué se dedica, cuál es su hoja de vida, muchas veces nosotros cuestionamos y nos alejamos o nos apartamos o no permitimos que esa clase de personas se nos puedan acercar. Pero mírese que aún sabiendo el Señor que Pedro lo iba a negar, le delega 3 cositas. Primero, que apaciente sus ovejas, que apaciente sus corderos, y luego le dice casi lo mismo en las 3 situaciones. Casi lo mismo en las 3 situaciones. Primero le dice, apacienta mis corderos. Luego le dice, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dice, apacienta mis ovejas. Una delegación extremadamente importante. Una delegación de mucha responsabilidad. Una delegación que solo se podía realizar lleno del amor de Dios. Porque era a cuidar algo que el Señor siempre ha derramado su sangre, ha derramado su amor por esas ovejas, por usted y por mí. El Señor le dijo a Pedro que les apacentara, que las cuidara. ¿Qué pasa? Que Pedro le dice que aunque si le fuera necesario morir con él, por él, lo haría. Pero el Señor dice, no, antes que el gallo cante 3 veces, antes que el gallo cante, me habrán negado 3 veces. Y eso sucedió. Por eso el Señor no dejó de amar a Pedro. Porque el Señor llamó a Jonás, llamó a David, llamó a Pedro, y el Señor te llamó a ti, aun a pesar de las circunstancias adversas a nuestra voluntad, pero en el conocimiento pleno de Dios, porque Dios sí nos conoce. Dios, a pesar de eso, no dejó de amarnos. Independiente de, no dejó de amar a Jonás, no dejó de amar a Pedro, no dejó de amar a David. Para Jonás preparó un gran pez, porque lo amaba. El hecho de que Jonás huyera de la presencia del Señor, Dios no le quitó su amor, no le quitó su confianza. Dios preparó un gran pez para que Jonás no perdiese la vida en el fondo de las aguas. Dios preparó el corazón de Pedro porque Pedro era instrumento para el Señor del Señor. Dios preparó a David y llamó a David, y a pesar de todo lo que hizo David, el Señor dice en su palabra que Él no ha venido a buscar los sanos, sino a los enfermos. Él no ha venido a buscar buenos, sino a aquellos que hacen maldad, para mostrar su poder, su gloria, su misericordia y su verdad. Pero dice lo cuarto, el Señor eligió a Judas, aún sabiendo de que Judas lo iba a traicionar. Ese es el amor de Dios, independiente de y a pesar de, sea cual sea la situación o la circunstancia de tu vida o de forma de tu vida, o la educación o el intelecto que tienes tú. Dios te está llamando a ti, aún a pesar de, independiente de. No te rehuses, porque Dios te está llamando a vivir delante de Él, a servirle a Él y a postrarte delante de Él. La palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, mire lo que dice la palabra del Señor. El manual de vida, la Biblia,
en el versículo 14 del capítulo 26. Dice la Biblia así: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo les entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. El versículo 16 dice: y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos que comas la Pascua? Estaban unos interesados en lo que verdaderamente tenían que hacer, pero Judas estaba más interesado en el dinero que podía recibir, en la ganancia que podía obtener entregando al Señor. Aquel que lo llamó a formar parte de su gran ejército, de sus 12 discípulos, de su célula madre, de sus diáconos, lo llamó a Judas, y lo llamó sabiendo que él era el que lo iba a traicionar, sabiendo que él era el que lo iba a entregar. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. San Juan, en el capítulo 13, versículo 27. Dice la Biblia así: y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Cuando estaban en la cena, cuando el Señor les dijo: mire, uno de ustedes me va a entregar. Y todos se sorprendieron. Todos se sorprendieron. El Señor no se sorprende de tu debilidad. El Señor no se sorprende de tu pecado. El Señor no se sorprende de tu necedad. El Señor todo lo tiene fríamente calculado. Cuando Él dijo que al que Él le daría del pan, que Él mojaría el pan, le daría, eso le iba a entregar. Y se lo dio a Judas. Y lo único que le dijo a Judas fue: lo que has pensado hacer, hazlo pronto. No se rehusó, no lo cuestionó, no lo juzgó y no lo condenó. Simplemente le volvió a decir: lo que has pensado hacer, dice la Biblia. En el versículo 27 le dice el Señor: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Y ustedes saben qué fue lo que pasó? Si Dios lo escogió a usted, si Dios me escogió a mí, si el Señor nos escogió a cada uno de nosotros, sabiendo el Señor quiénes somos, para quién va, para dónde vamos, de dónde venimos y qué vamos a hacer. ¿Por qué Dios lo escogió a usted, aún a pesar de independiente de? Yo quiero que miremos esta noche lo que dice la palabra de Dios en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, para que oremos. Miren lo que dice la Biblia. Dios escogió a Jonás, aún sabiendo que Jonás iba a huir de la presencia del Señor. El Señor eligió y escogió a David, aún sabiendo que David cometería adulterios. El Señor eligió a Judas, aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar. ¿Y usted sabe por qué lo escogió Dios a usted? Aún a sabienda y el conocimiento de nuestras debilidades, de nuestra terquedad, de nuestra obstinación. ¿Sabe por qué Dios nos escogió? Miren lo que dice la palabra de Dios en primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. ¿Por qué lo escogió Dios a usted? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois especial tesoro. Por eso Dios lo escogió. Dios no le dijo a Jonás, ni le dijo a David, ni le dijo a Pedro, ni le dijo a Judas que eran su especial tesoro. El especial tesoro hoy somos tú y yo, somos nosotros. Por eso Dios nos está escogiendo, Dios nos está llamando, Dios te está apartando a ti
para que anuncies su nombre, para que anuncies tú que vivías en las tinieblas, hoy vayas a anunciar la luz admirable del Señor, para que vayas a anunciar el nombre del Señor, que no tomes la actitud que tomó Jonás, que no tomes la forma de vida que llevó David, que no tomes la forma de vida y la actitud que tomó Judas. Toma la actitud del verdadero escogido por el Señor. Yo quiero invitarle a que oremos, a que esta noche le demos gracias a Dios, a que esta noche entremos en un tiempo de adoración, de comunión con el Señor. Y yo le invito a que incline su rostro, a que cierre sus ojos, a que en un instante pienses en lo maravilloso que ha sido Dios para contigo y para con cada uno de nosotros. Inclina tu rostro, tómate de la mano con la persona que tienes a tu lado. Si te quieres arrodillar, arrodíllate. Si te quieres levantar y levantar tus manos, como diciéndole: Señor, mira mis manos levantadas. Aquí estoy como símbolo de una copa vacía para que tú la llenes. Si hay alguna iniquidad en mis manos, Señor, yo te ruego que las eches de mí. Que limpies mis manos, Señor. Que purifiques y santifiques mis pensamientos, que sanes, liberes y santifiques mi corazón. Sana mi alma, Señor. Dele gracias a Dios, varón, por su esposa. Dele gracias a Dios por sus hijos. Dale gracias a Dios por tu hogar, por tu familia. Órale en esta noche por aquella persona que tú quieres que el Señor, que ella se acerque al Señor y que el Señor toque las fibras del alma y del corazón de aquella persona. Acércalo a través de la oración. Ora por tus hijos esta noche. Dale gracias a Dios. Entrégalos en la presencia del Señor por su nombre propio. Ora por tu esposa, por esa mujer que el Señor te regaló y te entregó en el altar. Dale gracias a Dios. Declara bendición sobre tu esposa y sobre tus hijos. Declara que los cielos están abiertos sobre ellos y que el reino de Dios se derrama con poder sobre ellos. Mujer, ora por tu esposo, dale gracias a Dios por ese varón que Dios te regaló también en el altar. Ora por tus hijos, dale gracias al Señor. Hijos, oren por sus padres, declaren bendición sobre la vida de sus padres. Dele gracias a Dios, dígale al Señor que le dé un espíritu de obediencia, un espíritu de obediencia y sometimiento a la autoridad delegada aquí en la tierra que delegó Dios sobre sus padres para ustedes. Dele gracias al Señor. Ore por su vecino, ore por su vecino, dele gracias a Dios para que Dios les bendiga, para que ellos también se acerquen al Señor. Yo te quiero dar gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas. Darte gracias por todos los que invierten en tu obra, Señor, por aquellos que de una u otra manera, Señor, a través de sus finanzas, de lo que aporten, Señor, están haciendo que tu palabra sea expandida, Señor. Que tu palabra, oh Dios, sea conocida en todos los rincones de la tierra. Bendice, Señor de la gloria, al dador alegre. Bendice a aquel que ofrenda, que siembra, aquel que trae su primicia, aquel que te devuelve a ti lo que a ti te pertenece. Bendice su alacena, bendice su granero, su canasta, bendice su nevera. Bendícele, Señor, en el entrar, en el salir. Bendícele en el acostar, en el reposar y en el levantar. Bendice cada día, Señor, su hogar. Gracias, Dios, por esta noche. Te alabamos a ti, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Nos gozamos y nos deleitamos contigo, Señor. Y hoy te pedimos, Papito Santo, que te quedes con nosotros el resto de esta noche. Gracias por honrarnos con tu presencia y por la bendición de ella, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, en acción de gracias, te hemos orado, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente.